Hola, hola Carlos, Hola, hola, ¿qué tal? Aquí estamos ¿qué ya. tal? Ya. Perfecto, qué bueno escucharlo. Como le comentaba hace unos minutos, he tenido la iniciativa de comenzar una serie de podcasts cuyo contenido va a variar. El primer episodio tuve la oportunidad de hablar un poco sobre el trabajo de Lucía Berlín y pues leí un cuento de ella. Últimamente he estado consumiendo bastante material de este tipo. Creo que hay muchos podcasts súper interesantes que hablan sobre libros, alguna reseña, algún autor, algún cuento, o simplemente es un diálogo entre dos personas, entre dos amigos sobre un determinado tema. Y pues yo quería iniciar, realmente a mí de hecho hay cheros que me han, bueno, por ahí creo que Edwin González tiene un podcast, aprovecho de mencionarlo, que se llama Ñanfistrofio, y La Batalla de Talas es otro podcaster salvadoreño, se llama Ricardo Corea. Y bueno, pero digo yo, ay, me he quedado con ganas de escuchar más sobre más libros, sobre más autores, sobre más escritores, editores, lectores, artistas. Y mire, he iniciado eh, con esta locura, con este juego, vamos a decirlo, ¿no? Porque yo creo que si uno no se divierte con lo que hace, ¿para qué? Entonces, ¿para qué no? Y Así digo, es. bueno, voy a invitar a platicar a mis amigos, y pues ahí tengo un listado de personas con las que me encantaría platicar y que quedara para la posteridad o para quien quiera. Al final, los podcasts son como los libros, ¿no? Llegan, ellos Claro, llegan bueno, hacia hacia sus ah, lectores y hacia sus escuchas. Entonces, Carlos, gracias por aceptar mi invitación, Tigre. Sabe que esto me emociona bastante y gracias. no, pues encantado por la invitación, Ricardo, enhorabuena. Yo creo que este tipo de iniciativas son necesarias, ¿verdad? Y cubren un vacío que poco a poco, pues, hay que ir cubriendo. De eso se trata y gracias también por la amistad. Lo chistoso es que yo que casi no hablo, hoy hasta estoy queriendo interrumpir, ¿verdad? Y eso es bueno. Así que gracias. Bueno, a mí me parece muy interesante, Carlos, por el trabajo que usted ha hecho. Estamos hablando de que usted es fundador de Índole Editores, una editorial que lleva bastantes años en el país y, y bueno, que ha apostado por bastantes temáticas, no solamente por la poesía, sino también por el testimonio, por las crónicas, por el teatro, por la narrativa también. Y bueno, me parece súper importante conocer un poco quién es Carlos Clará, cuáles son sus orígenes, cómo es esto del mundo de las editoriales, de la edición. Y bueno, pero sobre todo yo quiero que esto sea más que todo un diálogo, ¿no? Una plática, una conversación sobre Carlos Clará, sobre lo que hace Carlos Clará y pues muchas otras impresiones más que de seguro van a salir en el camino. Así que esa es la primera, como la primera interrogante que quisiera que nos compartiera. ¿Quién es Carlos Clará? Bueno, yo creo que ante todo, eh, un lector, creo, y hermano de lectores e hijo de lectores. Alguien me preguntaba hace varios años, ¿qué sería yo si no fuera editor o si no fuera poeta? No sé, yo lo único seguro es que sería lector, seguiría leyendo libros. Y hoy también escuchando podcasts, es decir, audiolibros. No solo es el libro en el formato tradicional que lo prefiero, sino todo lo que tenga esa memoria de la humanidad, ¿verdad? Sobre todo literatura, pero yo leo de todo. Pero sí, yo creo que ante todo un lector que creo que no tenía más opciones, estaba quizá predestinado porque siendo hijo de maestros normalistas, o sea, maestros normalistas, es decir, maestros de vocación como los de antes, entre comillas, Sí. que tenían una gran vocación por la
por la docencia. Entonces, lo que se hablaba en la cena, en la casa, y en la cena era el momento en el que estábamos todos, o casi todos, con la familia, reunidos, era hablar de libros, o sea, entre otras cosas, pero era lo que cada quien estaba leyendo. Yo, que soy el menor de los 4 hijos de Jaime y Olga, pues sí, yo quería, pues, el mayor me lleva 10 años, por ejemplo, ¿verdad? O sea, era bastante chiquito yo, y yo lo que trataba era de estar a tono con lo que se estaba platicando. Entonces yo empezaba a leer, y claro, no solo estaba ese interés por comunicarme con los demás de mi familia, de qué estaban leyendo, qué es lo que yo estaba leyendo, para entenderlos mejor. En los closets, bueno, en los closets de las casas de antes, eran casas grandes, y eran closets grandes, la mitad del closet había poca ropa, ¿Libros? pero había muchos libros, o sea, estaba la mitad de libros. Entonces, hasta los 8 o 9 años, compré un libro que yo quería. Bueno, más bien le dije a mi mamá que me comprara un libro sí, porque tenía opciones, o sea, era de todo. O sea. Entonces, esta es la respuesta larga. La corta es lector. Yo ante todo soy un lector que he tenido la fortuna de creer en mis decisiones, ¿verdad? Ya a los, 17, 18 años, ya sabía que esto era lo que quería, escribir, ¿verdad? Ante todo, al principio la poesía, después vino la edición, y de ahí vino más cosas, ¿verdad? Pero Sí. no desfallecí, y vivo de eso. Le comentaba hace unos minutos antes de comenzar el podcast que es bien curioso cómo yo al final llegué a conocerlo a usted. Recuerdo que Rafael siempre, no sé si fue finales del 2005 o será 2006, no recuerdo, pero Rafa tenía siempre en la casa del escritor convocar para un almuerzo navideño. Sí. Y pues llegaban muchas personas. Bueno, de ahí tengo fotos con bastantes personas que llegaban, que saludaban, Roberto Laínez, Manuel, Ibarra, por ahí, y otras fotografías que me salen con Salvador Canjura. Y yo escuchaba que mencionaba siempre, va a venir Carlos Clara, va a venir Carlos Clara. Y de así como que, ¿quién es este Carlos Clara? O sea, solo me recordaba cuando alguna tía o algún tío venía de Estados Unidos, y aquella expectación, ¿verdad? Como que aquí viene Carlos Clara, y yo me quedaba así, y no recuerdo, pero la primera imagen que tengo cuando lo vi a usted es que estaba sentado así a la entrada de la casa del escritor. Hay ahí como un murito donde la gente se sienta a la par del arco de la puerta. Y creo que, no sé, estaba con alguien más, no sé si con Susana Reyes o no sé con quién más. Estaba ahí sentado, estaba Rafael ahí, y otra gente que era parte del taller. Y yo creo que le dije hola, no sé si le di la mano, realmente, o solo le dije hola, sí. Pero eso sí fue como que, bueno, ¿y qué onda con este Carlos Clara? Y quizás esto viene a dar pie a preguntarle sobre, o sea, en ese día me enteré, esa tarde, me enteré de que usted era editor y que trabajaba en la DPI. Yo me quedé así como que, yo creo que ustedes andaban por esa edad de los 27, 26, no sé, por esa edad. Sí, los 30. Para ahí, sí, como por los 30. Y yo me quedé así como que, ¿quién es? Que es editor, ¿verdad? De la DPI. Entonces, ¿cómo entra usted? ¿Cómo entra Carlos Clara, bastante joven, diría yo, a trabajar en la Dirección de Publicaciones Impresos de El Salvador, que pues es la editorial del Estado, ¿no? Sí, ¿cómo entra usted en del mundo de las ediciones, de lo editorial? Me llama mucho la atención, ¿no? ¿Y qué es ser un editor a la vez? Bueno, yo tenía poca experiencia, eso no es un secreto.
en el tema de los libros, pero sí tenía alguna experiencia en los libros. Yo había participado quizá marginalmente, en un par de proyectitos, no míos, pero sí pude ver, digamos, qué se hacía y cómo se hacía, incluso con Rafael, a Rafael Mengíbar Ochoa, que también fue uno de mis mentores. Compartimos esa dicha, Ricardo, que él hacía como plaquettes, ¿verdad? Y todo, digamos, tenía algún acercamiento, pero no tenía, digamos, la gran experiencia. Y sin embargo, bueno, o sea, llegó una invitación. Ese fue Miguel Hueso Mixco. Él ya iba de salida de la dirección de publicaciones, ya venía de trabajar la biblioteca básica de la literatura salvadoreña, es decir, lo que ya conocemos. Sí, disculpe que lo interrumpa, pero yo creo que todo ese trabajar que se echó Miguel Hueso Mixco, yo creo que es lo mejor que ha producido este editorial del Estado en El Salvador, ¿no? Toda la colección de biblioteca básica, luego las otras que me comentó en las que trabajaba, no sé si todavía estaba Miguel Hueso Mixco, pero las obras completas de varios autores salvadoreños, ¿recuerda? Ficciones, Orígenes. Ya había empezado también la biblioteca de historia, es decir, una gran época de la dirección de publicaciones, que ya antes, desde el principio de los 50, de la mano de Trigueros de León, ya hacía cosas tremendas, ¿verdad? Pero en la época de Miguel Hueso hubo un renacimiento de la dirección de publicaciones. Entonces él iba de salida y él andaba buscando a alguien que fuera coordinador editorial de la dirección de publicaciones. En ese entonces el diagrama, la estructura de la dirección de publicaciones era bastante básica, en el sentido que había un director, ¿verdad?, que se ocupaba sobre todo de las cuestiones administrativas, y había un coordinador editorial que, obviamente, como lo dices, ¿no?, coordinaba toda la función, y había una planta de imprenta, una producción, una imprenta, perdón. Entonces, la figura del editor, que era administrativa, también funcionaba como editor. En fin, entonces eso después se modificó. Pero estas figuras fuertes como la de Miguel podían llevar, digamos, todo al mismo tiempo y casi sin ningún problema. Fue así como él andaba buscando a alguien. Habla con Rafael, habla con otras personas, con Jorge Ábalos, habla con varios, y curiosamente me contactó Miguel, o sea, alguien me recomendó, probablemente Rafael, casi no hablamos de eso con él, sí lo hablé con Jorge Ábalos, y así. Entonces andaba en la fase exploratoria, pero luego me dice: quiero hablar contigo, Miguel, ¿verdad? Y nos vimos en los Tacos de Paco, en uno de los miércoles de poesía, que yo también había participado, que fui uno de los fundadores de los miércoles de poesía. Y nos sentamos, bueno, y él me dijo: mira, me entrevistó, digamos, entre comillas. Fue bien curioso, porque me dijo: ¿qué pensás de tal libro que hemos publicado? Ajá. Un poco medio informal, ¿no? ¿Qué te parece? Bueno, yo le respondía: bueno, esto es así, me gustaría. Sí, fue algo así como exploratorio, no era institucional, más bien personal, ¿verdad? Entonces, luego me hacen la oferta. Dije sí, yo estaba interesado en ser el coordinador editorial de la editorial más importante del país. Entonces, lo chistoso es que yo
iba a decir que no. Ajá. Iba a decir que no. Y le dije a Rafael Mengíbar, a Rafa, le digo, me han hecho esta propuesta y creo que no voy a aceptar. ¿Cómo? Me dijo, ¿por qué? O sea, ¿cómo? Si te están diciendo, o sea, ¿cómo es que no vas a aceptar? Sí, le digo, es que yo, y esto es bien, a mí me gusta contarlo mucho, porque... Y creo que ya se lo he escuchado en otras ocasiones, ¿sí? Sí, es que yo le dije a Rafael, la figura que uno tiene el editor es que es experto en todo, en el lenguaje, experto aquí y allá. Yo le dije a Rafael, yo no soy experto en lenguaje, o sea, tengo mis limitaciones ahí. Y me dice, ¿y cuál es el problema? Me dice Rafael. Es que eso, o sea, es un editor. Y me dice, no, es que para eso hay profesionales. Es que no están buscando a un experto en lenguaje. Te han llamado porque lo que están buscando en ti es el criterio. Para lo demás hay profesionales. O sea, el criterio es por qué publicar esto, cuándo publicarlo, hay que saber qué se tiene en las manos. Ese es el criterio. Para lo demás es la carpintería y hay profesionales, hay un equipo de trabajo. Pero para ese juicio, digamos, no se necesita pues precisamente eso, ¿no? Y no se encuentra a la vuelta de la esquina. Eso es lo que me dijo Rafa y eso me convenció. Así entré a la dirección de publicaciones. Después fui editor, ¿verdad? Se cambió el organigrama porque había visto un problema yo, sobre todo con el tema de la administración. Y la administración es, el director está, pues, claro, concentrado en que si el candado de la puerta de no sé dónde funciona o hay que quitarlo, hay que ponerlo, es decir, cosas que no tienen nada que ver con los libros. Entonces tenía que haber un intermedio pensando en que la dirección de publicaciones tenía que volverse la escuela de las personas que después iban a estar tanto en la edición como en la coordinación editorial. En fin, fue una experiencia muy bonita. Estuve 5 años, ¿verdad? 5 años bastante intensos y luego renuncié. Dentro de estos 5 años, ¿cuáles fueron las colecciones que sacaron, Carlos? Seguimos las colecciones, seguimos la segunda etapa ¿Con quiénes más estaban? Bueno, hicimos un equipo de miedo, o sea, estuvo Osvaldo Hernández, un gran editor, estuvo Morena Azucena, ¿verdad? Periodista, ¿verdad? Que venía de la prensa gráfica, había estado en el Diario de Hoy. Ella fue la coordinadora editorial, yo pasé como editor, más las personas que ya estaban ahí, Santiago Arnulfo Pérez, Américo Pleites, un montón de gente, éramos 8. Y o sea, teníamos jornadas de locura, o sea, de 72 horas sin dormir, sacando libros, ¿verdad? Así sacamos el primer tomo de la poesía completa de Roque Dalton, la nueva versión, digamos, o la nueva época de la revista Cultura, que por primera vez llevaba en la carátula color, y por primera vez, que esto fue bien curioso, se reimprimió un número de la revista, que fue la 89, que fue la de Roque Dalton. Hicimos la segunda etapa de la biblioteca de historia. Esa fue una experiencia para mí súper enriquecedora, porque el coordinador de la colección era Knut Walter, y nos hicimos muy amigos, muy amigos, aprendí mucho de él. Y la colección quizás marcó un poquito estar ahí, que fue por supuesto acompañada sobre todo por Miguel Hueso, porque él era el asesor, no era el director ya de la dirección de publicaciones, sino era el asesor.
del presidente de Concultura en temas editoriales. Entonces fue La Nueva Palabra. O sea, La Nueva Palabra, los primeros 6 títulos que se sacó una tanda de 6, ahí se publicó. O sea, el primer libro de Jorge Alán es El Interminable, es en esa colección. Manuel Ibarra está ahí, Crisma Mancilla, es decir, el mismo Osvaldo Hernández. Osvaldo también, sí. Y hay algo que nunca he comentado, o creo no haber comentado nunca, es que la comisión, que hoy se puede hablar abiertamente de eso, pero antes era una comisión secreta, de la comisión bibliográfica de la Dirección de Publicaciones, la que realmente decidía qué se publicaba y qué no, porque había muchos rumores, ¿verdad? No, que Miguel Hueso es el que dice que sí, que bloquea aquí. Nada que ver. Mi experiencia con Miguel Hueso en la Dirección de Publicaciones es que siempre se respetó las decisiones, los fallos de la comisión bibliográfica de la DPI, incluso por favorito. Uno siempre tiene, digamos, como favorito, en el sentido de que este libro está buenísimo, pero claro, o sea, uno no lo impulsa más que otro, simplemente, digamos, por cuestiones de gusto, por criterios, por lo que sea, uno los presentaba igual, porque así tenía que ser, y la comisión es la que decidía. Y yo vi libros en los que Miguel, por ejemplo, le gustaba mucho y los rebotaba la comisión, y me decían, bueno, así es, la comisión ha hablado y se tiene que respetar. Entonces, para mí esa fue la realidad, ¿verdad? O sea, se respetaba. Y esa comisión donde estaba Francisco Andrés Escobar, Márgara de Simán y Ricardo Roque, me dijeron que sí, o sea, una comisión de lujo, ¿verdad? Entonces, yo no sé si estaré diciendo algo que no tengo que decir, pero porque casi no hablo de eso. De hecho, casi nadie habla de la experiencia, ¿no? de las comisiones. Pero sí, la comisión me dio la oportunidad de presentar, estando yo en la Dirección de Publicaciones, un original en la tanda de La Nueva Palabra. Y me dijeron, es que lo que decidimos somos nosotros, no eres tú, o sea, no te estarías autopublicando porque somos nosotros los que vamos a decidir. Y lo rechacé. O sea que si a ellos les hubiera gustado, Los Pasillos Imaginarios hubiera salido en esa tanda, quizá. No sé, ¿verdad? Tenía que pasar el filtro de ellos. Pero lo rechacé porque no me parecía. Sí, que había ahí algo que usted siendo editor no podía. Y esa es otra cosa que debe tener el editor: un buen juicio, ¿verdad? Un buen criterio. Saber que aunque en el sistema, en el protocolo, qué sé yo, era correcto, puede ser que no se viera correcto, y eso es bien importante. Entonces hay que saber decir no también. No, totalmente. Yo siempre que platico con algunos amigos, hablamos de esa etapa de la DPI donde salió toda esta colección de ficciones, o sea, una producción que o sea, ahora mencionar el presente sería hasta un insulto, ¿no? Realmente no hay nada, ni se le acerque. Y es así como cierta nostalgia, pero al mismo tiempo como que bien, o sea, se produjo mucho, se publicó mucho, y cosas que a pesar del tiempo siguen teniendo una enorme validez. Novelas que ahora son joyitas, como en su momento se acuerda que siempre en la misma Nueva Palabra, si no mal recuerdo, se publicó a Rolando Costa, si no me equivoco, también a Quijadurías, y uno se queda con que, o sea, es una apuesta. Hay gente que ha seguido, hay gente que, y yo voy a destacar eso siempre, que en esa época se apostó mucho
por muchas personas. Y eso claro, es algo que creo que también se tiene que mencionar, y creo que en su momento lo voy a hablar cuando hable sobre Rafael Mengíbar Ochoa y su obra, que es un gran legado de formación. Se apostó a la formación, y usted y Osvaldo, bueno, que Osvaldo también tiene una editorial y también tiene su apuesta, y también entiendo que Manuel y toda esa generación fue realmente muy, muy fructífera en cuanto a formación, en cuanto a conexiones. Y bueno, yo recuerdo que sí fue un gran trabajo, y que siempre que hablamos de libros y veo acá en mi biblioteca, hay libros que pues ya no se volvieron a sacar, qué sé yo, y fue más o menos de esa época. Y hablando de apuestas y hablando de juicios, Carlos, ¿cómo es que nace Índole Editores entonces? bueno, es que aquí se da como un pequeño choque, ¿verdad? Como, pues sí, la comisión las comisiones de la DPI, porque eran varias. Si mal no recuerdo, por ley eran 2 las que estaban fijas, y otras que se podían hacer a hacer o conformarse ad hoc, de acuerdo a ciertos temas, pero eh, Es muy lento, o sea, siempre fue lento. No puedo decir siempre por los 50, 60 años, pero sí, a las comisiones se les pedía el favor, ¿verdad? Que colaboraran, que leyeran en su tiempo. No había dietas, no había nada de eso, no se les pagaba, ¿verdad? Entonces, siempre fue lento, porque dependía mucho del tiempo que le daban a estas personas, y era como complicado. Es decir, ellos eran muy generosos, siempre, todos los que pertenecieron a las comisiones fueron tremendamente generosos, pero claro, o sea, con el tiempo que podían rascarle a su día a día, ¿no? Y eso aparte de todo la burocracia normal, ¿verdad? De las instituciones gubernamentales. Entonces hay libros que yo vi, o sea, que yo no podía hacer mucho, que estaban hasta 7 años ahí esperando, haciendo cola, y no sé, había ciertas reservas o ciertas recomendaciones que hacían las comisiones, que se le pasaba a los autores, y que por cualquier razón, qué sé yo, o sea, porque no le gustaba, porque no quería, o porque eso iba a llevar tiempo, se tardaba en hacer las correcciones, superar las observaciones, y de ahí volvían a entrar para ver las observaciones. Era difícil, o sea, se podía llevar mucho tiempo, y yo tenía muchas ideas, o sea, ese equipo de trabajo teníamos muchas ideas, mucho ímpetu, muchas energías, y entonces sentíamos que eso, bueno, por lo menos voy a hablar por mí, me frustraba, ¿no? Queríamos hacer un montón de cosas, pero bueno, la estructura era así, o sea, no era rápido. Era una tortuga. No era ágil, ¿verdad? Era una tortuguita linda, fuerte, pero tenía su tiempo, o sea, y ahí uno no se podía saltar, porque después venía el tema de los fondos, había que hacer no sé qué, en el tema legal, el jurídico, o sea, era difícil, ¿no? Entonces, y eso pues me desesperaba muchísimo. Y con Osvaldo pensamos en hacer algo alternativo, sin que tocara los intereses, por supuesto, de la dirección de publicaciones. No sacamos, o sea, nunca sacamos nada, nunca usamos información, y esto es bueno aclararlo, ¿verdad? Nunca se sacó información de la dirección de publicaciones, de nada, o sea, siempre se respetó, y eso estoy seguro que lo puede decir también Osvaldo, pero decidimos hacer algo pequeño, ¿verdad?
con otras ideas y pues sí, porque al final nosotros tampoco decidíamos en la dirección de publicaciones, sino las comisiones, ¿verdad? Entonces decidimos probar con algo y era con Claudia Hernández y con el doctor Waldo Chávez. Entonces así empezamos, ¿no? Ahora, esto lo hablamos con nuestros superiores, o sea que nada que lo que hicimos no fue a escondidas o en secreto, se les expuso. Yo hablé con mi jefe inmediato y con el jefe de todo. Hablé y les expuse, ¿verdad?, cuál era la idea. Me comprometí a que no se iba a tocar nada de la dirección de publicaciones, qué sé yo. De lo que ya se tenía proyectado y todo. De lo que ya se tenía proyectado, cualquier cosa, ¿no? O sea, además nuestra idea era distinta. Y nos dieron... ¿Cómo distinta? ¿Cómo distinta? Distinta en el sentido que no tenía nada que ver con lo que ya estaba en la dirección de publicación. Nada, ni los originales, nada. Ni ocupamos la dirección, por ejemplo, para, qué sé yo, o sea, trabajar las cosas ahí, o sea, teníamos mucho cuidado con eso porque sabíamos que podía ser un problema, que podía prestarse mucha confusión. Y entonces ese fue el compromiso. Además, o sea, yo estaba en un equipo de 8 personas, más todo el personal, o sea, aparte de las otras instancias de la dirección de publicaciones, como 60 personas, 70 personas. Solo de mi departamento eran 8, o sea, hubiera sido una torpeza y además algo antiético, ¿no? Entonces solo era como, a ver qué probamos. Porque, probando, sí, como sí, pero había algo que nos impulsaba, eso sí. Aparte de eso, de probar, había un libro en el 2004 que nunca salió, que hasta el día de hoy no se publicó. O sea, el libro por el que en parte se fundó Índole, el que impulsó, el que fue el motivo, uno de los grandes motivos, no ha sido publicado todavía. No le creo. No ha sido publicado todavía. No podemos saber quién es el autor. No se puede, porque no se puede. No tengo permiso. Pero ese fue, ¿no? O sea, es decir, ¿por qué está este libro sobre este tema, que era un tema profundo y difícil por las implicaciones políticas de la guerra salvadoreña, la guerra civil de los 80, pero que revelaba un montón de cosas, ¿verdad? El rumbo de la guerra en un momento X. Ajá. Entonces, pero en eso, o sea, publicarlo en el 2004, 2005 podía ser una bomba atómica. Entonces no podía ser ni cualquier editorial, y menos una editorial chiquita que saliera y tal, o sea, no se podía. Además, era alguien que no estaba interesado en que se publique, o sea, no se podía publicar desde la dirección de publicación, o sea, eso estaba claro. O sea, estaba claro que no se podía, ni el autor quería. Desde el principio fue las primeras cosas que me dijo: yo no quiero esto, no va. Entonces, ¿qué hacemos entonces para sacar este libro? Entonces pensamos hacer en algo, que eso fue uno de los detonantes, y curiosamente fue el detonante de otro libro que ha sido de los grandes libros de Índole. Porque pensamos que debía haber un libro intermedio, porque la temática era tan fuerte de este primero que se necesitaba explicar otras cosas antes, y tenía que ser con
o ya sea con una editorial fuerte, institucional, de otra, de afuera, independiente, digamos, pero con una gran trayectoria así sólida, y o acompañado con ellos, ¿verdad? En coedición. Sí. Y bueno, así se hizo. Pero este libro fundacional, digamos, el que provoca la fundación, no ha salido. Entonces fueron, y es no ficción, o sea, no es ficción. Entonces esto es lo que impulsa, nos da un gran ánimo de hacer. Yo me descuidé porque yo estaba plenamente concentrado en la dirección de publicaciones. Hicimos un par de cositas, ya cuando renuncio es que yo ya impulso al 100% Índole, y es ahí donde se mueve otra pieza, y se hacen otras cosas, y ahí ya, aun cuando fuera un sello distinto, siempre era, digamos, como vertebralmente era Índole, ¿verdad? Que fue Crimen de Estado. Sí. Sin embargo, Carlos, ese primer libro es un gran libro, ese primer libro de Índole. Estamos hablando de Claudia Hernández, y de Olvida Uno, ¿no? Claro. Hasta el día de hoy es así como bueno, para quienes nos gusta andar coleccionando libros, rarezas, ejemplares, números, volúmenes que son difíciles de encontrar. Ese libro, Comenzar Índole, con una narradora hoy aún activa, muy buena, fue un gran paso, ¿no? Claro, y bueno, y esto lo habré dicho alguna vez también, pero el logo de Índole lo hizo Claudia Hernández. Ah, mira. El IE, el Índole Editores, es de Claudia. Es de Claudia Hernández. Ella me lo propuso, porque con Claudia nos conocemos desde los 12, 14 años. Entonces ya pues nos conocíamos, pues. Pero esa es la ventaja del editor, y por eso me encanta. Yo siempre he dicho que yo decidí ser editor también porque es un lector aventajado. O sea, somos lectores aventajados, o sea, leemos antes que todos los demás los libros, y hay un placer en eso, ¿no? Entonces, o sea, yo creo que no sé, que yo leo Olvida Uno, o sea, es un libro totalmente distinto a Mediodía de Frontera. Es un material donde ya se menciona salvadoreños en el exterior, siempre Claudia trabajando esos espacios íntimos, esa manera de cómo los personajes reaccionan de manera distinta, y ese ambiente. Es un gran libro, Carlos, o sea, es un gran libro, y imagínense tener ustedes, o sea, yo me pongo en su lugar y digo, tengo un gran libro. De hecho, Rafael decía que bueno, que estos primeros materiales de Claudia Hernández son un hito en la cuentística salvadoreña. Y claro, bueno, que me imagino usted teniéndolo en sus manos con la posibilidad de publicarlo, ¿cómo que no? Y también que sea otro privilegio de los editores es estar, no en todos, pero en buena parte, no solo concebir el libro, ¿verdad? Porque puede suceder, puede que un libro esté en la cabeza de un editor, no siempre en la cabeza de los escritores. Y están los libros que están ya en la cabeza de los escritores, que incluso ya están escritos y se proponen al editor. O hay una idea y se va construyendo, ya sea propuesto por el editor o por los autores. Pero en este caso, uno de los privilegios de los editores es ese. O sea, yo tuve la oportunidad, en el caso de Claudia, de ver cómo se construía. O sea, hablar desde la idea, desde el principio, yo quiero hacerlo, estoy empezando algo, no sé qué le parece,
y acompañar como lector ese proceso, ¿verdad? Esa construcción, por qué así, por qué lo otro, tener varias versiones hasta que queda la final, la que se va a publicar, discutir, ¿verdad? Que cómo va avanzando. Yo me acuerdo con Claudia estarlo discutiendo en la casa de ella o en el edificio Bow del centro. O sea, además ese edificio tan bellísimo, ¿no? Estar hablando de eso, o en el centro, en ciertas calles, decir, hablar sobre el capítulo que se estaba escribiendo en ese momento y qué es lo que iba a venir. Esos son los tesoros que yo guardo, ¿verdad? Y no todos, por supuesto, se puede compartir. Yo lo hablo así de forma general porque yo siempre he dicho también que el editor es como el médico de cabecera, ¿verdad? Como el abogado de la familia también. Hay cosas que quedan entre autores y editores. Muy bien. Yo, de hecho, le iba a hacer esa pregunta, Carlos, sobre las actitudes y aptitudes imprescindibles en el editor, y ya me las ha ido comentando, ¿no? O sea, tener criterio, ¿cuál era la otra? Me había dicho. Bueno, un buen juicio, ¿verdad? Un buen juicio. Tener un buen juicio y también establecer ese diálogo, porque eso me pasó también con usted, ¿se acuerda? Hace un par de años, cuando comenzamos a platicar sobre mi primer colección de cuentos. Ese acompañamiento, yo creo que eso es súper fundamental, ¿no? Porque también un editor, aparte de poder dialogar, aparte de poder criticar, de poder observar algunas cosas, también siento que de alguna manera, y lo he visto en usted, hay siempre como un acompañamiento, ¿no? Un acompañamiento, un diálogo, y para armar al final una idea, ¿no? Sí. Bueno, yo a veces puedo ser muy invasivo y a veces también, es que se trata, creo yo, del buen juicio, ¿verdad? Y a veces hay que dejar fluir. O sea, y a veces se interviene un poco más, depende. Pero creo que el buen juicio, hay que saber qué es lo que uno tiene en las manos y cuándo eso que uno tiene en las manos va a ser importante. Un buen libro va a ser importante siempre, pero hay momentos en que hay tiempos específicos que pueden ayudar, digamos, a impulsar un libro. Pero digamos el buen juicio de no solo de saber lo que uno tiene, sino de manejarlo, porque es administrar eso, ¿no? Administrar el talento, administrar los recursos del autor, de la autora, y creo yo que también saber escuchar, ¿verdad? O sea, no soy un editor, no soy de ese grupo de editores que dicen esto es y punto. No, hay que discutirlo, hay que debatirlo. Si uno cree en una idea, también hay que tener entereza, que es otra de las cualidades que debe tener un editor. Saber defender una idea y saber decidir, ¿verdad? O sea, porque yo siento que la edición es el oficio de las decisiones. Es decidir, o sea, hay momentos incluso con erratas. Hay que tomar decisiones. El libro se va así, porque es el momento y ya. Y uno tiene que estar consciente incluso de esos errores, que no lo pillen a uno, que esto. En la mayoría de los casos soy muy consciente de las erratas. Y el criterio es otro, o sea, pesan otras cosas. Entonces también la entereza, el buen juicio, la discreción es bien importante. Yo alguna vez lo dije en una entrevista hace años, que el editor debe ser invisible ante todo. Entonces yo casi no hablo del oficio en general, pero no me meto mucho a temas específicos, ¿verdad? Porque hay que ser discretos.
Platicamos hace un par de años y o sea, hace poco leí un artículo sobre Beatriz de Moura y recordé lo que platicamos hace un par de años. Dice en ese artículo que Beatriz de Moura tenía el siguiente lema. Publicamos solo lo que nos gusta. ¿Es así en índole? Sí, así es. Y a veces hay apuestas no por un libro, sino por un autor. Esto puede ser paradójico, ¿no? Es decir, que a veces uno trabaja un libro no en función del libro, sino del autor. ¿A qué me refiero? A que uno sabe que dándole salida a ese libro le va a permitir escribir a esta persona el libro que espero. Entonces hay un primer libro que hay que sacarlo, ¿verdad? Hay que darle cauce, pero la gran apuesta no es exactamente esa, es la apuesta por ese proyecto, hombre. Así es, por ese hombre o mujer. Siempre me ha gustado decir que los hombres y mujeres que construyen el catálogo, ¿verdad? O sea, índole ayuda mucho, pero en realidad pues sí. Tiene un gran catálogo, índole. 50 y ¿cuántos son los títulos, Carlos? Son más de 100. Son más de 100, ¿verdad? Son más de 100. O sea, ahí está. ¿En cuántos años? ¿En Mágica, 15, 20 años? Casi 18 años. 18 años, sí. Y ahí está Mágica Tribu, buenísimo. De Claribel Alegría, por ejemplo. Lo que no conté de los tiempos de locura. Lo que no conté de los presidentes. Lo que no conté de los presidentes militares, de Waldo Chávez Velasco. Híjole. A Ricardo Lindo. Bello Amigo Atardece. Un libro bellísimo. Y así, ¿no? También hemos publicado su libro, Ricardo, así como también de varios jóvenes, que es ya una visión más reciente. Siempre hemos publicado jóvenes, ¿verdad? Pero rediseñamos las colecciones y todo con la idea de darle espacio a la narrativa, que fácilmente la mitad de nuestro catálogo es poesía. Y a la narrativa tenía un espacio menor, porque bueno, o sea, la poesía, en índole varios somos poetas, ¿no? Entonces le hemos dado esa fuerza, y hoy la fuerza la tiene la narrativa. Eso lo platicábamos con otro amigo, y lo dije al inicio de este post, que índole. Algo que sí le puedo destacar, le puedo aplaudir muchísimo, es que en todo este tiempo no solo se ha limitado a la poesía, ya lo hemos dicho, ¿no? Sino que hay bastante testimonio, crónica, teatro, novela, y es una apuesta bastante amplia, ¿no? Y eso nos dice también que hay mucha gente que no solamente sabe la poesía, o no solamente sabe la narrativa, sino también el teatro, ¿no? Teatro, hay mucho trabajo teatral, dramático que se ha publicado con índole, testimonios. Recuerdo que un par de veces se acuerda que fuimos a lo de Mofrad Franco, Sin Piedad. Recuerda, hablamos de esos otros proyectos, Ver, Oír y Callar, que es como un cuaderno de investigaciones, de este chamaco que no me acuerdo, y polémico hoy, sí, pero ahí está. Pero es que son los libros los que quedan, Carlos, que eso lo platicamos, ¿no? Que puede ver y venir quien quiera y pelearse quienes quieran, pero lo que quedan son los libros, ¿no? Y Resistir es Vencer, y ya índole ya lleva un buen número de años resistiendo. Y me llama la atención también eso, ¿no? Que de alguna manera también es una apuesta, que lo mencionaba usted. Es una apuesta
por gente que está escribiendo cada vez de manera más seria, que se exige más, que va desarrollando un oficio mucho más elaborado, con una mayor disciplina, y uno puede decir, bueno, esta persona puede entregarnos más material, ¿no? Y es así como se va sacando los libros y vuelvo a lo que había mencionado con Rafael, ¿no? También esta promoción de creer en la gente. Esa es una de las cosas que hizo Rafa también en la Casa del Escritor. A mucha gente que quizás no creía en ella le dio su empujoncito como le pasó a usted. Y qué bueno, ¿no? Qué bueno ser parte de todo esto. Claro. Sí, es fascinante. Bueno, este oficio es realmente fascinante, y yo que me aburro rápido, es decir, me desespero con algo que al día siguiente va a ser lo mismo, el tercer día va a ser lo mismo, el cuarto día. La edición para mí fue providencial porque todos los libros son diferentes, entonces siempre estoy ante algo que no he tenido antes en las manos, y eso me parece fascinante. ¿Y cómo trabaja Índole actualmente? O sea, hace poco estaba escuchando un par de podcasts ahí, Ayer te vi Babilonia, y escuchaba a este autor también, Gabriel Velázquez, creo que se llama. Sí. Y lo estuve escuchando, y pues hablaba un poco acerca de cómo se acercó, y quizás hay gente que quizás esté escuchando también este podcast, y dice, o sea, esto va a quedar ahí, ¿no? Ahí en Spotify. Y cómo trabaja Índole en el caso de que alguien se quiera acercar, o usted busca los autores, o cómo es la cosa. Bueno, suceden las dos cosas, ¿verdad? Nosotros buscamos autores o temas, o buscamos con los autores temas, o los autores nos buscan. Digamos, si yo sé de alguien que, porque este país es pequeño, y en el mundo de la literatura y sobre todo el de la edición, que es todavía más pequeño en el sentido que no poco, pequeño me refiero a que no somos 100 editoriales, pero 30 habrán, o sea, pero aún así, digamos, es insuficiente, pero es bastante. Totalmente. No, pero en toda Centroamérica, Carlos, sí. Tengo amigos que van a Argentina, que van a México, que van a Colombia, y dicen, no, hombre, El Salvador es una pila. Es una pilita a comparación del océano. Sí, o sea, del trabajo editorial, autores, bibliotecas, librerías, cafés, de todo en México o en Argentina, por mencionar un par de ejemplos, no se ve en España. Totalmente, o sea, hay más de lo que uno cree, pero aún así, digamos, a comparación con otras industrias editoriales, es pequeña. Entonces todo se sabe, ¿verdad? Alguien está escribiendo algo, y un cuento, o un poemario. Entonces uno está como olfateando permanentemente todo lo que va sucediendo y la información que le llega, o uno pregunta. Eso es una parte. O buscamos con autores, lo repito, este tema, ¿verdad? ¿Y por qué no escribir sobre tal cuestión? Sobre todo en la no ficción. Y muchos, sobre todo en los últimos 5 años, 6 años, muchos no los conocía, porque han escrito sus materiales en silencio, jóvenes, ¿verdad? Y que nos escribieron el correo y mandaron una muestra, nos encantó el material y lo publicamos. Es decir, bueno, pero si hay bastante movimiento, hay un montón de gente haciendo literatura, y nos damos abasto, pero seguramente si tienen paciencia y hay algo ahí que si bien no puede estar acá, si está acabado y tiene una gran calidad, perfecto, y si no, como editores les ayudamos a que lleguemos a un punto en el que el libro, en el que la historia merece, ¿verdad? Se puede publicar. Y esas son como las maneras. Yo a veces tengo miedo de decir, mire, manden, porque
estamos bien saturados, pero siempre hay maneras, siempre hay formas, ¿verdad? Y lo que yo digo es que por favor tengan paciencia. Un libro no debería publicarse inmediatamente, no debería, siempre debe tener editores, no importa si no es Índole, si es otra editorial, busque siempre a los editores, ¿verdad? No hablo solo por Índole, sino por los que haya, toque puerta. Y cuando tengan su libro en la mano, o lo tengamos nosotros, hay que tener paciencia. Un buen libro, un buen proceso puede llevar fácilmente de 6 meses a 1 año y quizá más. Pero ese proceso, todos crecemos. Y eso hay que apostarle. Una de las cosas que siempre pregunto es si la gente ve que necesita que el libro se publique rápido, es la primera. Y la segunda, más que pregunta, es una afirmación, decir, mire, tenga paciencia, o sea, aquí las ansiedades pueden matar una buena historia. Tengamos paciencia, y cuando ya entramos al proceso se dan cuenta que era lo mejor. No hay prisa. Sí, yo creo eso también, que es, bueno, la gente que se dedica, le encanta este rollo de escribir, y eso es otra cosa que hablábamos también con otros amigos, Carlos, ya lo habíamos mencionado también. Pareciera que hay un ansia por publicar, y después, eso creo que lo mencionaba, no sé si Roberto Bolaño, lo leía por ahí, que Saramago, no recuerdo la cita, escribir mucho, escribir siempre, pero sin prisa por publicar. Y a veces creo que para algunas personas se impacientan, y creo que ese no debería ser el fin, ¿no? Escribir para publicar. O sea, obviamente creo que si un texto es muy bueno, tarde o temprano va a salir a la luz. Alguien va a tener el deseo de compartirlo, ¿no? Pero, y para un buen libro, Ricardo, ¿sí? Perdón, para un buen libro, cualquier momento es bueno. Porque a veces dice alguien, no, pero es que tal cosa va a pasar en tal momento, y entonces calma, después se puede arrepentir. Esperemos, trabajémoslo tranquilo, hacer un taller si es necesario, pero eso sí, escribir, porque hay gente que llega con la idea, y ahí sí, con la idea, porque se necesita mucho esfuerzo. Yo siempre digo, mire, escríbalo, es que eso nadie lo va a hacer por usted. Solo usted puede escribir esa historia maravillosa que tiene en la cabeza. Escríbalo. Ya cuando lo escriba, entonces nos sentamos. Yo lo que le digo a la gente siempre, a los amigos, a todos, escribe, dale. Después lo vemos. O se construye la idea a la par, ¿verdad? Pero lleva tiempo. Y siempre hay discusiones enriquecedoras, y tener una gran paciencia, porque eso es lo que se requiere, y los buenos resultados no son inmediatos, al menos que use trucos, pero eso ya es otra cosa. Bueno, sí. ¿Algún título en especial en Índole que le haya causado una impresión, o algo que no se esperaba tal vez al publicarse? De Índole no puedo hablar. Sí, de Índole no puedo hablar si me gustó uno u otro. Todos me gustan. No, pero digamos que le causó sorpresa de alguna manera por cómo fue recibido. Bueno, sí, quizá A eso me refiero. Waldo Chávez Velasco, con Lo que no conté sobre los presidentes militares, un autor del círculo literario, de la generación comprometida, de la misma, de Álvaro Menéndez Leal. O sea, estamos hablando de la propia generación comprometida, muy respetado, pero que había sido asesor o secretario de información de al menos 4 presidentes militares, que dijera además, o sea, Waldo, que era muy propio, o sea, era un tipo
personaje fascinante, que era culto, que tenía un buen gusto y además tenía poder. O sea, la combinación de esas tres cosas es tremenda. Y Ubaldo tenía eso. Y que dijera además, porque había dado varias entrevistas durante varios años, y súper polémicas. O sea, por ejemplo, en una que salió en Vértice, decía que todas las mañanas desayunaba con la transcripción de las llamadas que hacía Duarte, ¿no? Como Duarte, antes de ser presidente, por supuesto. Sí. Entonces, informes de inteligencia, solo Waldo podía decirlo tranquilamente. Ese era Waldo Chávez. Y que además le dijera que en ese libro estaba contando lo que no había contado antes, de alguien que conocía de cerca muy bien las entrañas, digamos, del poder de esos años. Era un gancho tremendo. Y así fue. Ese libro me dio una impresión tan grande, que fue el primer libro que le vi a una persona en un bus. Ese era el primer libro de índole que le vi en las manos a una persona en un bus donde iba subiendo. Y esa sensación fue potente, fue poderosa. Ese libro lo edité yo. Increíble, sí, decirlo, porque era un sueño, ¿no? Queríamos hacer tal cosa, y verlo fue tremendamente impactante. Fue muy impactante para mí. Y la gente se llevaba 4 libros de un solo, o sea, 4 ejemplares. Yo quiero llevar 4, es un libro que quiero mucho, digamos, porque fue el primero, ¿no? Sí. Bueno, sí. Por aquí tengo mi copia. Ya le voy a echar otro vistazo. Sí. Ya para ir terminando, Carlos, me gustaría que nos hablara un poco acerca. Entiendo que usted es coordinador de revista El Escarabajo, ¿no? Sí. Nos habla un poquito de la revista y bueno, luego de esto le voy a preguntar qué podemos esperar de índole. Para finalizar el programa, le voy a pedir que sugiera un par de títulos, un par de libros, independientemente si son de autores salvadoreños o no. Es una manera como yo creo que es muy bueno eso de recomendar libros, y espero yo seguir platicando con más gente, con más amigos. Por aquí tengo un listado, a ver si se prestan a la plática, porque realmente esto es lo que es, ¿no? Una plática, un diálogo para poder compartir, para poder aprender. Y en ese sentido, ahí voy a solicitarle un par de libros que recomiende. Así que, ¿qué onda con El Escarabajo? Esta es una revista digital bastante reciente, creo que hace un par de años, ¿no? Sí, tiene un par de años. Es una iniciativa de 5 o 6 amigos, sobre todo, y esto no le gusta mucho, pero por eso lo digo, porque no le gusta. Pero somos de la generación de la posguerra, ¿no? Porque hay un debate sobre si es generación, si no es generación. Eso a mí me da un poco igual. Por eso me gusta decirlo, de la generación noventera, la posguerra. Nos unimos porque vimos que en los espacios habituales, en los medios tradicionales, se estaban cerrando espacios, simple y sencillamente, como ha sucedido no solo aquí, sino en todos lados. Y la idea era tener ese canal de diálogo también, y de promoción de los materiales intelectuales, artísticos, periodísticos incluso. Entonces decidimos abrirlo, y le pusimos El Escarabajo en honor a un poema de Quijaduría, de Alfonso Quijaduría, que probablemente sea el poeta vivo más importante, probablemente, pero es uno de los poetas vivos más importantes salvadoreños. Pues mucha gente opina lo mismo, ¿no? Sí. Entonces, ahí publicamos reseñas de libros,
crónicas, artículos de opinión, y nos ha ido, tenemos especiales también de poesía, ¿no? Poesía centroamericana, poesía de poetas, de mujeres poetas de Guatemala, de Colombia. Es decir, que no solo es salvadoreño, digamos, o centroamericano, sino que tiene de todo, ¿verdad? En español. Y ha sido una experiencia muy buena, enriquecedora también. A mí me gusta esa palabra, porque hay mucha discusión, debatimos casi todo el tiempo, y eso ayuda bastante a que las cosas se mantengan y crezcan. Y ese es el Escarabajo. Sí. Entiendo que tienen un premio Quejadurías. Sí, el año pasado, creo que el año pasado el ganador fue René Figueroa. Y creo correcto. que el premio de poesía este año, se me olvida el nombre. Eva Ortiz. Y todo de poesía, Carlos. ¿Y cuándo va a ser el premio de categoría de narrativa? Ahí estamos hablando. Quien lo organiza, quien es la punta de lanza de esto, es el programa de William Alfaro, que también es parte del Escarabajo, de Poéticamente, que tiene punto 105. Y alrededor de Poéticamente estamos la misma radio, punto 105, Gran Thornton, El Salvador. Gran Thornton, El Salvador, que da el metálico para el premio. Y o sea, no baja de 80 la participación de los materiales que mandan, de los originales. O sea, es gratificante que un premio reciba tanto, ¿verdad? Y además de una calidad tremenda según el jurado. Entonces así nos vamos manejando, y en el Escarabajo estamos Claudia Meyer, Alfonso Fajardo, Rainier Alfaro, William Alfaro, estoy yo y otros amigos ahí. Esos somos los que estamos ahí. No, independientemente, o sea, se lo digo, creo que es una apuesta y es un espacio, y también para muchas personas que van en este rollo de escribir, es un espacio que veo que, al igual que otros, al igual que tiene Jorge Ábalos, La Cebra, sí. Felipe creo que tiene todavía Café Irlandés, aunque no está muy activo, El Pez Soluble también, los amigos allá de San Miguel tienen una página, también que precisamente Claro Oscuro Ediciones y otros espacios más que veo que ahí están, y qué bueno ver que hay un espacio, al menos están los espacios digitales para que la gente pueda leer un poco, pueda enterarse y pueda compartir lo que se está haciendo en El Salvador y en Centroamérica también, Carlos. Claro, y ahí tienen espacio en el Escarabajo todos, o sea, se publica de distintas editoriales, por ejemplo, reseñas, ¿no? De distintas editoriales salvadoreñas. O sea, no es algo que, digamos, a mí me interese, o que a William, o que él. No, lo que nos interesa al colectivo, ¿verdad? Entonces hay un espacio donde cabemos todos, ¿verdad? Entonces eso también es bien bonito, porque publica nuestros amigos, otros que no son tan amigos, pero que tienen el espacio y además tienen planteamientos súper interesantes. ¿Por qué no, verdad? Es un punto de encuentro al final, en el que convergemos, ¿verdad? En el que compartimos nuestros puntos de vista, y que el gran comensal es el lector, ¿verdad? Buenísimo, Carlos. Bueno, ¿y qué podemos esperar de índole este 2023? Vaya, cuando ya va a terminar, pero en este par de años. Sí, más narrativa, más no ficción. Y para el otro año vamos a abrir una colección que le vamos a dar impulso a una colección que ya abrimos, pero que ya tenemos bastante más claro el panorama
de por dónde tiene que ir, ¿verdad? Entonces, ahí vamos, y ya tenemos, o sea, para el 2024 casi lo tenemos lleno también. Pero viene eso, ¿no? Viene más narrativa, más no ficción, que una de las características de Índole fue que nació ficción, no ficción, ¿verdad? Y así mantuvimos ese equilibrio, y de ahí fue un poquito más de ficción, y hoy vamos a equilibrar también con eso, con no ficción, que ha sido como también los títulos que la gente recuerda mucho. Entonces ahí vamos, o sea, no quisiera adelantar mucho más. Vienen libros electrónicos que los prometimos hace rato, pero hoy sí ya los trabajamos bastante, entonces viene algunos descatalogados en papel, van en libro electrónico, no todos, pero varios sí, y poco a poco, ¿verdad? Por tandas vamos a ir subiendo, pero buena parte del catálogo de Índole va a estar en ebook. Eso es uno como de los grandes pasos que ya habíamos anunciado antes y que no habíamos dado, y lo vamos a dar. Enhorabuena, esperamos ya ahí verlos. Carlitos, recomiéndenos un par de libros antes de irnos. Dos, sí, o los que quiera. Dos libros, uno de Raymond Carver, que es de qué hablamos cuando hablamos de amor. Es un libro de cuentos maravilloso, y si pueden conseguir la versión sin editar, porque la que conocemos es la edición de Gordon Lish, sí, es de qué hablamos cuando hablamos de amor. La versión 100% Carver, sin Gordon Lish. Gordon Lish es Los Principiantes. Cualquiera, sí. De hecho mejor tendrían que leer De qué hablamos cuando hablamos de amor, que la versión editada, y después Los Principiantes. Esa experiencia es maravillosa para el editor, para el escritor. Yo diría que ese díptico de Raymond Carver, narrador y poeta también norteamericano, parece de ley. Y otro que es un autor que aquí le he oído a pocos, pero a mí me encanta, es Antonio Muñoz Molina. Es una novela que se llama El invierno en Lisboa. Es bellísima. Si se quieren divertir, y divertir en el sentido del gusto, y además de un autor que no es muy muy conocido acá, pero en España sí, ¿verdad? O sea, en España ya tiene una gran trayectoria, tiene una columna de opinión en el país, pero El invierno en Lisboa es para mí de cabecera, y eso recomendaría. Gracias. Bueno, Gracias, y cualquier Carlos. Libro, cualquier libro de Sharon Olds, poeta, cualquier libro. ¿Qué me va a decir? Y cualquier libro de Índole Editores. No, también, por supuesto, eso ya es en automático. El catálogo, sí. Cualquier libro. Pero esos, vale. Lo que pasa es que si yo recomiendo uno de Índole, tengo que recomendar todos. Ajá, no, claro. Mire, qué bien, ha sido esta charla, ya la vamos a subir por ahí. Como le digo, estoy iniciando con esto y ya le vamos a poner ahí alguna musiquita de fondo y otras cosas. Pero gracias, Carlos, yo creo que el proyecto de Índole y lo que se ha estado haciendo, no solamente Índole, sino tantas otras editoriales que espero también poder platicar con estos amigos, es impresionante y es muy grande, y ahora la gente está muy interesada siempre en más títulos, y de alguna manera hay esfuerzos pues que deberían de articularse, por supuesto, quienes se encargan de la cultura y toman decisiones en eso aquí en El Salvador deberían de articular una red y pues no sé, promover. Realmente muchas cosas han quedado así tiradas, y a falta de eso pues me he tirado a hacer este tipo de podcast, hablar con amigos, hablar de sus proyectos, con autores, y yo sé que, como le decía, al final yo no espero que este podcast sea que un podcast famoso para nada, sino me está tronando, sino
sino un espacio donde quien quiera encontrar algo relacionado a la literatura salvadoreña, literatura en general, pues pueda hacerlo. Gracias, padre, siempre es un gustazo escucharlo, platicar con usted. Yo creo que aquí seguiríamos horas y horas, pero la seguimos en un café y siempre hablando de esto. Oiga, encantado, le tomo la palabra, lo felicito por esta iniciativa, la vamos a impulsar con toda la gente que conozco y con los lectores y los nuevos lectores. Lo felicito y sigamos adelante, que así como usted lo hace, también hay muchos que lo hacemos desde nuestras trincheras, en este caso desde Índole, desde el Escarabajo también, y le tendemos la mano para que nos apoyemos. Gracias, Carlos, un abrazo y espero dentro de poco poder compartir otro material. Pienso estar, como dice la bio de este espacio, Bibliófilos SD, compartir también no solamente pláticas, sino reseñas de libros, recomendar algún libro o leer algún cuento, pues vamos a hacerlo. Muchas gracias, Carlos, y hasta la próxima. Un abrazo, hasta la próxima. Gracias.